posibilidades. Amigas y amigos, Colombia tiene un reto fantástico en términos de integración física, comercial y un escenario político desafiante. Colombia es Caribe, Colombia es andina, Colombia es Pacífico, Colombia es amazónica. Por eso Colombia es América. Y eso es verdad. Es un país además donde la diversidad biológica es la mayor del mundo en términos territoriales. Así es que su liderazgo, que nos ha dejado a todos muy impactados, señor presidente, y además no solamente por la enorme actividad que ha tenido internacionalmente su Cancillería, sino también por el decidido apoyo que se le ha dado a María Emma Mejía, con quien hemos establecido un compromiso para trabajar conjuntamente. Cuente usted con nuestro apoyo, señor presidente, para que Colombia se consolide en el escenario internacional y regional. Compartimos la preocupación de ambos países, Chile y Colombia, por Haití, y nos hemos comprometido con el presidente Martelly, que estuvo aquí también, a apoyarlos con ustedes, poniéndonos detrás. Entonces, quiero decir, hoy, para finalizar estas palabras, que para la CEPAL es siempre un orgullo recibir a un presidente de un país miembro, pero hoy, cuando por las calles de ciudades de Europa, de Asia y de América recorre un descontento ciudadano, una suerte de profundo malestar, recibir a un presidente que cuenta con el 80% del respaldo de su país es todo un privilegio. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido. La palabra es suya. A continuación, el presidente de Colombia, doctor José Manuel Santos, nos brindará su conferencia magistral. Presidente. Buenos días a todos. Querida Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señor canciller, señora canciller, señores embajadores, señores ministros, la delegación colombiana que me acompaña, señores empresarios, todos los asistentes en esta mañana a este evento, un saludo muy especial. Yo tuve, como lo recordaba Alicia, el privilegio de presidir esa famosa reunión como ministro de Comercio, año 94, sobre lo que llamamos integración abierta. Y luego, como ministro de Hacienda, me tocó presidir la CEPAL durante 2 años, una reunión que tuvimos en Cartagena, año 2000. Y recuerdo muy bien esa reunión donde seguíamos discutiendo muchos temas que son relevantes hoy, 12, 11 años después de esa reunión en Cartagena. Y por eso, más que una conferencia magistral, lo que quiero en esta mañana es hacer una serie de reflexiones y más que respuestas, plantear preguntas que de pronto la CEPAL nos puede resolver, nos puede responder, porque estamos viviendo un momento muy interesante y yo creo que un momento de oportunidades en América Latina. En esa época, el año 2000, cuando uno trata de recordarse cómo cambian los tiempos, el petróleo estaba alrededor de $50, y eso que ha subido muchísimo, o sea, más que duplicado. El oro estaba como a $300 y todo el mundo se rasgaba las vestiduras y decía, el oro llegó a unos límites que nadie se imaginaba que podía llegar. En esa época, el presidente Clinton llegaba a Colombia a lanzar el Plan Colombia y el vicepresidente Al Gore estaba en su cruzada doble, la autopista del Internet y el cambio climático. Comenzaba a hablar sobre el tema del cambio climático. Algunos escépticos lo miraban con ojos extrañados, este señor, qué es lo que nos quiere vender, qué es lo que nos quiere decir. Pero él perseverando en esos 2 temas que miren hoy en día cómo son de relevantes. En esa época,
recién posesionado como ministro de Hacienda, yo reemplacé al doctor Juan Camilo Restrepo, hoy aquí presente, mi ministro de Agricultura. Estábamos todavía en la peor crisis que ha tenido Colombia en los últimos 80, 90 años. Por primera vez habíamos tenido un descenso en nuestro crecimiento, un crecimiento negativo. Colombia se caracterizaba por ser un país con una estabilidad en sus variables macroeconómicas, si bien no teníamos crecimientos muy altos, por lo menos no teníamos crecimientos negativos, y teníamos un crecimiento mediocre pero positivo. Veníamos pues de una recesión, en el año 99 el crecimiento fue negativo en 4.5%, y estábamos también a puertas de declararnos en cesación de pagos. Nuestra situación financiera era muy difícil y necesitábamos a toda costa conseguir recursos internacionales y todas las fuentes de recursos estaban secas. Los spreads colombianos superaban los 1.000 puntos y estábamos muy urgidos de algún tipo de garantía que nos diera alguna institución internacional. Trabajamos muchísimo al Banco Mundial para poder acceder a los recursos internacionales y no vernos obligados a declararnos en cesación de pagos. Era un momento de crisis de todo el continente, además. Argentina se acercaba a una velocidad impresionante, también a una crisis que después todos ustedes vieron lo que sucedió. Y en ese momento, pues, estábamos confrontados con una serie de dilemas que hoy en día muchos países todavía tienen, y de preguntas, ¿no?, sobre cómo proceder frente a situaciones de turbulencia internacional, qué mecanismos, qué instituciones son las más adecuadas. Les mencionaba la llegada del presidente Clinton a Colombia en esa época, a lanzar el Plan Colombia, porque la relación entre la situación política y la situación económica es una relación que siempre hay que tener en cuenta. La gobernabilidad, la solidez institucional son requisitos básicos para que la economía pueda funcionar bien. Y yo diría que parte de los problemas que hoy tenemos tienen más que ver a nivel internacional con la falta de gobernabilidad, la falta de consenso político, que por un desempeño pobre puramente económico. Lo primero es lo que está causando lo segundo y no a la inversa. Y creo que América Latina en ese sentido está también proyectándose como una región cada vez con más posibilidades de tener una gobernabilidad aceptable. Ya la institucionalidad en América Latina no es algo que estamos aspirando a tener, sino que tenemos, y lo que nos corresponde a nosotros es irla reforzando. Pero volviendo a esas épocas de hace 12 años, o inclusive de hace 25 años, o 20 años, cuando el año 94, cuando estábamos en ese proceso de integración y de integración abierta, siempre teníamos como meta, y siempre sabíamos, porque eso nos lo decía el sentido común, que si nos integramos, que si podemos trabajar juntos, los latinoamericanos vamos a ser mucho más efectivos. Hemos hecho muchos ensayos, hemos tomado muchas iniciativas, muchas de ellas fallidas por razones políticas, más que todo, porque el sentido de integrarnos sigue igual de vigente a cuando se inició el proceso, por ejemplo, del Pacto Andino, cuando se sentaron los presidentes de Chile, en ese caso el presidente Frei con el presidente Carlos Lleras, que fue también un gran
admirador de la CEPAL, muy activo en la CEPAL. Fue el único ministro de Hacienda que después fue presidente. Generalmente los ministros de Hacienda quemamos los barcos tomando medidas impopulares y no llegamos a ser presidentes. El caso del doctor Carlos Lleras y el caso mío pues son excepciones, tal vez porque la suerte nos ha sonreído. Pero desde esa época el objetivo de la integración era un objetivo que tenía todo el sentido del mundo y hoy creo que sigue vigente y con más fuerza por lo que está sucediendo a nivel internacional. Colombia entonces, cuando vino el presidente Clinton al final de su gobierno a lanzar el Plan Colombia, teníamos una situación financiera muy precaria, no teníamos prácticamente acceso a los mercados internacionales, teníamos una situación fiscal muy precaria y teníamos además un programa que había firmado el ministro Juan Camilo Restrepo con el Fondo Monetario. Un programa que nos imponía una disciplina muy estricta en materia fiscal, un programa que teníamos que cumplir si queríamos que los mercados internacionales volvieran a vernos con ojos favorables. Un programa que políticamente era costoso por la disciplina y por la rigidez que nos imponía. En esas circunstancias iniciamos todo un proceso de reformas, muchas de ellas sugeridas por el Fondo Monetario. Y lo primero que hicimos fue tratar de buscar un consenso político para que esas reformas fuesen posibles. En el fondo yo llegué al Ministerio de Hacienda producto de una crisis política interna en el gobierno, en donde el Congreso y el Ejecutivo se enfrentaron, se amenazaban con cada uno con convocar un referendo para sacar al otro del poder, un referendo para revocar al Congreso, y el Congreso respondía a un referendo para revocar al presidente. Y en esa crisis política fue que yo llegué al Ministerio de Hacienda y lo primero que hice fue tratar de buscar un consenso político que nos permitiera aprobar las reformas para poder sobrevivir económicamente. Y si sobrevivíamos económicamente, podríamos sobrevivir después políticamente. Y fue con ese raciocinio, aunque yo llegué a quien entonces se perfilaba como el próximo presidente de la República, que tenía las mayorías en el Congreso, que era el candidato del Partido Liberal. Y le dije, mire, nosotros pertenecemos al mismo partido, yo en ese momento era parte del Partido Liberal, y le dije, déjeme a mí